Este problema nos pide la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Vamos primero con las definiciones. Divergencia de un campo vectorial F se define como el producto escalar del operador nabla por el vector campo. El operador nabla, ¿qué es? Pues es un vector que está formado por operaciones. Operación que es la derivada parcial con respecto a x, más la derivada parcial con respecto a y, y más la derivada parcial con respecto a z. Un vector que son operaciones. Y el vector campo pues es un vector que depende de x y z, x y z, que podemos representar como m más n más p. Por lo tanto, si queremos hacer la divergencia, lo que tendremos que hacer para hacer el producto escalar, sabemos que se va multiplicando cada componente con cada componente y se suman. O sea que será la derivada parcial de m con respecto a x más la derivada parcial de n con respecto a y más la derivada parcial de p con respecto a z. ¿Veis? Es un escalar, porque al ser un producto escalar el resultado es un escalar. En nuestro problema tomamos ya el vector campo que me dan y la parcial con respecto a x lo tendremos que hacer parcial con respecto a x de la primera componente, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo hacemos. Más la derivada parcial con respecto a y de la segunda componente, que es z al cuadrado menos y al cuadrado. Y la tercera derivada parcial, lo ponemos aquí, la derivada parcial con respecto a z de la tercera componente, que es 3x menos y más z. Derivadas parciales sabemos que es derivar respecto a una variable como si las demás fuesen constantes, o sea que la primera será 2x, la segunda es menos 2y y la tercera con respecto a z, solo la z está aquí, pues más 1. Esto es la expresión de la divergencia. La divergencia viene a ser el significado, una especie de derivada. En un campo, por ejemplo, que fuesen velocidades de partículas que están en movimiento, pues sería el flujo de partículas por unidad de volumen. Bien. Siguiente pregunta, el rotacional. Pues el rotacional lo vamos primero a definir igual que antes y luego lo aplicamos. Rotacional del vector f, pues en este caso es un producto vectorial del operador nabla, ya lo hemos definido, por el vector f. Viene a medir pues la tendencia que tiene, si seguimos con el ejemplo de antes de un campo de velocidades, pues la tendencia que tendrían esas partículas a rotar, a girar, ¿no?, alrededor de una trayectoria. Producto vectorial. Producto vectorial, pues sabemos que se hace IJ con un determinante IJK, la derivada con respecto a x. Aquí ponemos las componentes del operador nabla. Y aquí ponemos las componentes del vector campo. Por lo tanto, si desarrollamos este determinante, nos dará el resultado del producto vectorial, que es un vector. Tachamos su columna y su fila y tendremos que hacer la derivada parcial de p con respecto a n menos la derivada parcial de n. Uy, aquí.
he dicho, la derivada parcial de p con respecto a i menos la derivada parcial de n con respecto a z, y esto es la componente primera, i. Luego para j sabemos que se cambia de signo, y tachando su columna y su fila, pues nos queda la parcial de p con respecto a x, este de aquí, menos la parcial de m con respecto a z. Y esto es la componente j, y después la componente k, tachando columna y fila, parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a i. Y todo esto por k. Bien, pues vamos a aplicarlo. Tendremos en nuestro primer caso, tendremos que hacer la parcial de p con respecto a i, que como ya hemos visto que el p es x cuadrado más y cuadrado, y es x 3x menos y más z, pues con respecto a y es menos 1. Y con respecto a z la n, que la n es la segunda, pues eso nos sale menos 2z. Menos parcial de p con respecto a x, pues eso es la tercera, pues me sale un 3. Y parcial de m con respecto a z, como en m no tiene z, pues 0. Esto es la j, y luego la k, pues lo mismo, la n con respecto a x, pues es la segunda, no tiene nada, no tiene x, por lo tanto un 0, menos, y la parcial de m, que es la primera, con respecto a y, como era x cuadrado más y cuadrado, pues es 2y. Por lo tanto, me queda ya este vector como el rotacional.